La historia de quién estarás repitiendo. Sin saberlo, tú podrías estar repitiendo la historia de algún otro pariente, conocido o no, vivo o no, en tu generación o en una anterior. Con esa pregunta inició Sureya cuando nos conocimos aquí en Lima. Junto con algunas mujeres la trajimos a que dicte unas charlas aquí en Perú. Y en la cena, cuando estábamos compartiendo, ella me hizo una pregunta. Me miró y me dijo, ¿tú eres depresiva? Y hasta ese entonces yo no me había dado cuenta. En ese momento yo vivía en un mini departamento con mi hijo, vivíamos los dos solos, y me acuerdo con tanta exactitud que yo me desconecté de lo que estábamos haciendo, que era la cena, de la conversación que teníamos. Me nublé por completo y lo único que hice fue despedirme y me fui a mi casa. Jimena nació el 29 de mayo de 1990. Sinceramente, parte de mi embarazo no fue nada bueno. Mi papá falleció un 21 de diciembre de 1989 y yo me acababa de enterar que estaba embarazada de mi tercera hija, días antes. La forma en que Jimena fue concebida tampoco fue la más adecuada. Me tocó vivir abusos, maltratos por parte de su papá y su familia. Salí embarazada de mi primer hijo a los 18 años. Yo salí embarazada a los 18 años de mi hijo Carlos Andrés. Me casé, me mudé a casa de su papá. Me mudé a la casa de su papá. Yo idealicé una gran vida. Idealicé una gran vida, pero en realidad no fue así. La mayoría de nosotros no estamos conscientes que repetimos historias que vivieron los padres o familiares de nuestros padres. Son asuntos que viajan de una generación a otra. Asuntos como la depresión, soledades, culpas, traiciones, abandonos y mucho más viajan en el sistema familiar consanguíneo. Hacerte consciente de ello hará que esas cadenas se rompan y las generaciones siguientes no tengan que repetirlas. Mi infancia fue muy bonita. A pesar de no tener grandes cosas, mi abuela, quien fue la que me crió, supo cómo dirigirme en ese momento. Mi mamá fue una gran inspiración para mí, siempre la vi trabajar y entre las dos hacían de todo para que no faltara nada en casa. Me considero emprendedora y eso también se lo debo a mi abuela. Ella era costurera y mucha gente la buscaba para confeccionar su ropa. Siempre la vi acostarse tarde y levantarse muy temprano. Sin duda alguna, creo que la mejor herencia que me dejó mi abuela fueron sus valores. La confianza, la responsabilidad, la puntualidad. Lo más importante que sé que me dejó es que nunca me tengo que quedar con los brazos cruzados y siempre tratar de hacer algo nuevo, como ese documental, por ejemplo. Sinceramente, yo no soy consciente si en mis antepasados hubo alguien que vivió lo mismo que yo. Jimena es quien está descubriendo recién gracias a la ayuda de Sureya Keipo. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que mi infancia igual fue feliz, con pocas cosas y recursos, pero mis padres siempre los vi juntos, ellos fueron un gran ejemplo de un matrimonio feliz y siempre pensé que todos los matrimonios serían como ellos fueron, pero a mí no me pasó lo mismo. Ver las historias desde una mirada sistémica ayuda a que tú puedas cambiar aquello que sabes que ya no está bien en tu vida. Y solo así puedes transformarla. Todo ello afecta, lo tengas consciente o no. Te afecta a ti, a tu familia, tus negocios, tus proyectos, tu vida en general. Algo que recuerdo que también fue repetitivo en mi vida, al igual que mi mamá, es que mi papá es muy parecido al papá de mi hijo. Su primer hijo fue hombre, son del mismo signo zodiacal, casi tienen la misma personalidad y hasta las familias se parecen bastante. Y claro, yo no me había dado cuenta de ello. Con él también he tenido que sanar muchas cosas. A diferencia de mi mamá, fui yo quien terminó la relación, sin saber lo que me tocaba asumir después. Decidí empezar desde cero. Pasé de tenerlo todo a ya no tener nada. Cambié a mi hijo de colegio, traté de nivelarlo un año haciendo homeschool. Pasamos por muchas dificultades. Yo hacía de todo para que él no sienta ninguna necesidad, pero a la vez me estaba consumiendo de ansiedad.
Yo no conocí a mi papá hasta que tuve 5 años. Luego se fue y lo volví a ver a los 15 años. Y él falleció cuando yo tuve 17 años. Soy consciente de que papá me hizo falta y no quería que mi hijo pasara por lo mismo. Y pasó. Debemos aprender a no juzgarnos por lo que hacemos, porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Es importante mirarnos a nosotras mismas con compasión, darnos ese espacio que necesitamos para estar bien, sin presión, y desde allí tomar fuerza para continuar. Sobre todo si eres mujer, esa fuerza solo puedes tomarla de tu mamá y de las mujeres que viajan en tu sistema familiar femenino. Aún no descubro qué papel jugó el papá de mis hijos en mi vida, además de ser el padre de mis hijos. Lo que sí sé es que después de vivir la experiencia que tuve con él, no volví a ser la misma. Siempre me cuidé de no repetir lo mismo. También dejé de ser sumisa y quizás de una manera equivocada me enfrenté a la vida con todo lo que tenía en ese momento. Ahora que veo todo con mayor claridad, me doy cuenta de que todo en mi vida tuvo un porqué y siento que cada logro de mis hijos es algo que yo siempre anhelé y que ahora lo disfruto junto con ellos como si fueran los míos. Si ustedes pudieran ver mi vida años atrás, creo que estuvieran igual de sorprendidas que yo. Si a la Ana de antes le dirían, esto va a pasar y lo vas a superar, tus hijos van a crecer y serán grandes profesionales, de verdad que eso no lo creería. Era tan oscuro todo en ese momento que sinceramente no sé cómo lo vi. No es casual que por muchos años intenté formar diferentes emprendimientos y ninguno me resultaba. Yo no sabía que era depresiva hasta que Sureya me lo preguntó. Y realmente ahí inició todo. Empecé a observarme a mí misma y a recordar diferentes episodios de mi infancia. Algunas cosas cuadraban y otras no. Yo siempre vi a mi abuela firme, segura, con carácter, pero recuerdo también que ella se deprimía. Muchas veces cuando ya de grande la iba a visitar, la encontraba llorando porque nos extrañaba. Y me di cuenta que esa misma depresión yo también la tenía. Al recordar momentos de mi infancia, recordar algunas cosas que había pasado con mi hijo y que ya nunca más iban a volver. Cuando Sureya me hizo la primera constelación, que fui aquí en Lima, la representación de mi abuela fue tan real que yo la estaba viendo. Cuando Sureya me hizo la primera constelación, pude ver muchas cosas, entre ellas que estaba repitiendo en sentimiento lo que vivió mi abuela, bisabuela de Jimena. Yo sufría de ataques de pánico y de ansiedad muchos años. Pensé que se debían a mi experiencia de vida, de ser mamá de 3 hijos muy joven, de estar sola con ellos, no saber qué hacer y de algunos malos tratos que recibí. Pero con Sureya me di cuenta de que eso se activó en mí a raíz de esa experiencia, de mi propia experiencia, que en realidad pasaba en esos momentos, esos ataques de pánico, de ansiedad, que en algún momento mi abuela sufrió un acontecimiento y a raíz de eso mi madre y yo pasamos por lo mismo y haciendo memoria, así fue. Yo veo a Jimena y sinceramente siento mucha inspiración día a día. Ella se levanta temprano, trabaja, crea cosas. Ahora ella y yo trabajamos juntas. Yo veo toda la parte interna de la empresa y eso ha sumado mucha fuerza y conexión entre ambas. No cabe duda que mujeres juntas, y más si son familias y sanan heridas, se puede lograr grandes cosas. La historia de Jimena, de su mamá y de su abuela, es apenas un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos estar viviendo una historia que no nos corresponde,
de cómo nosotros podemos estar repitiendo historias que vivieron parientes que llegaron antes. Repetimos esas historias por amor, pero precisamente por amor podemos empezar a hacerlo diferente. Las constelaciones familiares son una excelente herramienta para que tú puedas darte cuenta, sanar, dejar partir aquello que tú estás viviendo y te limita en cualquier área de tu vida. Así que te invito a sanar a través de ellas. Te hablo Surya Queipo, maestra en constelaciones familiares y organizacionales. Sé que esto no termina aquí, aún tengo mucho por aprender y sanar. Ahora veo con otros ojos mi pasado, vivo intensamente mi presente y me preparo por un futuro del cual yo quiero. Me siento sana, no tengo sentimientos negativos como los tenía antes. Mis ventas mejoraron, ahora todo fluye mejor, mi negocio está en crecimiento y yo sinceramente me siento mucho más preparada.